matrimonio, ¿cierto? Una familia. Para que esos dos sean uno, tienen que dejar de ser individuos singulares, individuales, y tienen que pasar a esta unidad, esta fundición absoluta. Tienen que dejar de ser, de alguna manera morir. Ahí está la génesis del matrimonio. Es un pacto, es un morir. Y ese morir también no es un morir por morir simplemente, sino que es en Cristo. A esta hora, la Iglesia Metodista Independiente se reúne para presentar su programa En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Bienvenidos al programa de hoy. Para serla del cielo descendió, Él la compró con sangre cuando en la cruz murió. Bien, hermanos, es un gran desafío hablar del matrimonio, más aún cuando mi experiencia no es mucha, ¿cierto? Pero en el nombre del Señor y en su palabra hay mucha verdad, todo es verdad, la suma de su palabra es verdad. Y hubo un versículo en particular que el pastor me solicitó que meditase preferentemente, que los invito a que me puedan acompañar, que se encuentra en el libro de Malaquías, la profecía de Malaquías, capítulo 2, el versículo 13 y 14. Doy lectura en el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor: y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a presente, para aceptarlo con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu mocedad, contra la cual tú has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Amén. Amén. Ese, de alguna manera, hermanos, el versículo sobre el cual va a girar toda nuestra reflexión, y es tremendo de alguna manera. Estudiando el contexto de este pasaje, muchos hermanos concordaban en que lo que el Señor dice ahí es que muchos sacerdotes y muchos hombres dentro del pueblo de Israel estaban lamentablemente pecando en adulterio, pecando de las maneras más terribles contra sus esposas, y que estas hebreas, estas judías, lloraban y rogaban al Señor que se apiadara de ellas, que les hiciera justicia. Y el Señor de alguna manera les dice que no va a escuchar sus oraciones mientras ellos no limpiaran sus manos, limpiaran su vida de este pecado tan terrible. Algo parecido vemos en el Nuevo Testamento cuando Pablo y Pedro mencionan ambos que cuando un varón vive de una manera impía, sus oraciones son estorbadas. Pedro lo dice y Pablo, que aquel que no provee para los de su casa es peor que un infiel, y aquellos esposos que no tratan con sabiduría a sus esposas, sus oraciones son definitivamente estorbadas. Entonces, ¿cuánto más una vida totalmente pecaminosa y tristemente el pacto matrimonial quebrantado? El concepto de pacto en la Escritura, hermano, es tremendamente importante. Tanto así que cuando nosotros decimos Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, esa palabra, más propiamente podemos hablar de pacto. Antiguo pacto o nuevo pacto. Entonces, si lo consideramos atentamente, hermano, cuando hablamos de pacto matrimonial, el matrimonio, después el apóstol Pablo le dirá que es un misterio acerca de Cristo y la Iglesia. Me gustaría que primero, hermanos, pudiéramos considerar este concepto de pacto que atraviesa toda la Biblia, desde Adán, después con Noé, después con Moisés, el mismo Abraham. Siempre está el concepto de pacto en la Escritura. Pero ¿qué es en sí pacto? Lo que yo quería compartir con ustedes, hermanos, en primer lugar, algo que encontré súper importante, es acerca de las palabras originales y cómo dedicarse ahí con la lupa a mirar la palabra original nos da más colores o movimientos. De alguna manera en el castellano a veces se pierde. La palabra pacto en hebreo, hermanos, Casiodoro de Reina, hermano Valera la tradujeron de la palabra berit.
Y la palabra berit significa propiamente cortar carne. ¿Y por qué cortar carne? Hay dos pasajes de la Escritura que son súper claros respecto a esto, y les pido que me acompañen por favor a Génesis 15, versículos desde el 6 en adelante, ¿cierto? Cuando el Señor le promete a Abraham, y creyó a Jehová y contóselo por justicia. O sea, el pacto es una señal exterior de una realidad espiritual ya presente en Abraham. Díjole, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la tengo de heredar? Y le dijo, apártame una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todas estas cosas y partiólas por la mitad. Y puso cada mitad una enfrente de otra, mas no partió las aves. Los comentaristas rabínicos señalan que puso una ave a cada lado, pero que en el fondo estaban estas dos mitades, estas dos aves a cada lado, y que había un pabellón en medio de estos animales cortados. Entonces, esos animales cortados es un berit, eso es un pacto. Ahora, para reafirmar este concepto, y vamos a ver que no es solamente una conjetura, vamos a Jeremías, capítulo 34, versículo 18. Aquí lo vamos a ver ya totalmente explícito, con una connotación negativa. Miren lo que dice la palabra del Señor, y que es exactamente la misma palabra pacto, en hebreo. Y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en 2 partes el becerro y pasando por medio de ellas. Entonces, el pacto al final, hermanos, es eso, es poner como símbolo de compromiso y de fuerza del compromiso la muerte de este animal, ¿cierto? Y pasar caminando entre medio de estas mitades como jurando que aquel que no cumpla este pacto le pasará lo que le pasó a estos animales. Ese es el concepto de pacto. Y esto es tan tremendo, hermanos, y quizás por eso a veces hoy día nos cuesta entender lo que es dar la palabra o prometer, porque en el concepto antiguo, sobre todo en los pueblos semíticos, a uno eso se le olvida, pero el cordero que era entregado como ofrenda era un animal que por lo general era cuidado, porque no se podía entregar de partida a cualquier animal. Era un animal que había que alimentar, que había que cuidar, que fuera perfecto y sin tacha. Un corderito, ¿cierto?, precioso. Y después, en el antiguo pacto que se hacía, que se llevaba este animal a morir. Y se veía cómo este animal absorbía las culpas, en figura por supuesto, pero moría en lugar del que pecaba. Y se veía visiblemente y periódicamente las consecuencias del pecado. Eso hoy día, claro, uno entiende como cristiano que ahora ese cordero es el Señor Jesucristo. Pero hasta esa figura muchas veces uno la ve tan repetida que hasta se vuelve insensible a veces, ¿cierto? Pero esa es la realidad. Entonces, eso respecto a pacto en el Antiguo Testamento. Cuando vamos al Nuevo Testamento, es igual de importante e igual de interesante, porque pacto o testamento es el nombre que recibe el testamento, que en griego sería diateke. ¿Y qué es lo mismo? Es exactamente lo mismo, es un pacto entre dos. En griego, esta palabra pacto o testamento no es la que se usa para matrimonio. Y eso igual es importante decir, porque uno no ve en el Nuevo Testamento que el matrimonio sea visto, o sea, obvio que es un pacto, y es como está establecido en el Antiguo Testamento, la mujer de tu pacto. En el Nuevo Testamento, Pablo, si recuerdan Efesios, habla de que es un misterio, ¿cierto? Le llama misterio. Y hay algo súper interesante ahí también, hermanos, que lo vamos a usar para más adelante, por eso lo quiero mencionar, que en griego hay una palabra que es gameto, que lo escuchamos en biología también, giné y todas estas palabras asociadas a mujer, pero en griego el casarse o el matrimonio está relacionado con tomar mujer. Ese mismo concepto también hoy día, sabemos, ¿cierto? Y los tiempos que estamos viviendo ideológicamente muy difíciles, y todas estas corrientes postmodernistas tratan de borrar estos conceptos bíblicos. Pero en fin, hermanos, lo importante acá, hacia donde quiero que de alguna manera nos podamos centrar, es acerca del Evangelio. Porque cuando el Señor, a través del apóstol Pablo, habla del matrimonio en el Nuevo Testamento, lo va a relacionar directamente con el Evangelio. Si estamos hablando de un pacto, si estamos hablando de un testamento, no sé si recuerdan, hermanos, pero me pueden acompañar a Hebreos 9, un pasaje muy conocido, pero que ahora, teniendo en cuenta que pacto es testamento, y que uno de los sentidos que tiene testamento, pacto, diateke también es herencia, miren Hebreos 9, 16.
Porque donde hay testamento, necesario es que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte es confirmado, de otra manera no es válido entre tanto que el testador vive. ¿Y cómo se interpreta esto en el Nuevo Testamento? Porque el testador es el que deja la herencia, es el que quiere heredar algo a alguien, y eso que va a heredar a nombre de alguien se hereda única y exclusivamente cuando el testador muere. Mientras el testador está vivo, eso que es del testador es del testador. Eso que va a ser heredado solo una vez que el testador muere. Entonces, si uno lo piensa, de alguna manera se relaciona todo esto, hermanos, con el matrimonio. Y ahí hay algo de alguna manera misterioso y a la vez hermoso, que si usted se fija en el matrimonio, el ministro ordenado que casa, ¿cierto?, está delante de dos. Pero esos dos a la vez están prometidos en uno, pero son dos. ¿Ven que en la misma figura del Antiguo Testamento? Ese un cuerpo, una carne, están cortados en dos, y entre medio está el ministro del Evangelio, que es figura del Señor en la tierra, que finalmente pasa entre medio y es testigo de esto. Es súper paradójico porque un matrimonio es el comienzo de una nueva familia, va a haber vida, hijos, pero resulta que en el pacto y el testamento, ¿qué es lo que hay? Totalmente antagónico al matrimonio. Es la muerte, ¿no? Hay un sacrificio. Hay mucho de eso, de esa muerte, de esa negación. Y eso lo podemos encontrar en el Nuevo Testamento, y el apóstol Pablo lo repite 2 veces. Y es sumamente importante, hermano. Un matrimonio, ¿cierto? Una familia. Para que esos dos ya no sean y sean uno, tienen que dejar ser individuos singulares, individuales, y tiene que pasar a esta unidad, esta fundición absoluta. Pero estos dos tienen que dejar de ser, de alguna manera morir. Y eso es lo que nuestra naturaleza pecaminosa siempre va a querer, como resucitar esa personalidad individual, egoísta y carnal. Y probablemente ahí están las raíces de todos nuestros problemas como matrimonio. Porque en el fondo, si uno lo piensa, ahí está la génesis del matrimonio, ahí está como el código genético de lo que es un matrimonio. Es un pacto, es un morir. Y ese morir también no es un morir por morir simplemente, sino que es en Cristo. Y eso es lo que también queremos, con la ayuda de la palabra del Señor, revisar. Pero antes de ir a eso, que lo encuentro precioso y lo vamos a ver en Filipenses y en Efesios, algunos resúmenes, hermano. Hay algunos rasgos que el Señor enseña en el Antiguo Testamento de lo que es el matrimonio. Uno tiene una visión muy, y qué bueno que sea así, muy ideal y hermosa del matrimonio y todo lo que implica. Pero resulta que el Señor, cuando al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, Él se llama a sí mismo esposo del pueblo, y después el Señor Jesucristo es esposo de la iglesia, ¿a quién eligen? Si uno lo piensa. Siempre uno piensa, uno tiene una serie de condiciones. Me gusta esto, y esta es la niña que me gusta, ¿cierto? Y el Señor nos da ese privilegio y ese gozo de deleitarnos en nuestra esposa, como corza amada, graciosa, todos esos términos tan preciosos del Antiguo Testamento. Pero lo sorprendente, meditaba yo y oraba al Señor, es que cuando uno mira el Evangelio, ¿nosotros cumplíamos realmente las condiciones o no las cumplíamos? Si usted lee Ezequiel 16 completo, hay unas frases ahí que son escabrosas, terribles. Y si uno piensa, si el Señor es esposo de su pueblo en el Antiguo Testamento, ¿qué tipo de matrimonio sería ese? No fueron las cosas muy fáciles. Ahora, ahí es la relación entre un Dios perfecto y un pueblo lleno de pecado como todos nosotros, ¿cierto? La gran paradoja y la gran dificultad para nosotros, sobre todo los hermanos varones como cristianos, es que el matrimonio es entre dos criaturas, entre dos pecadores. Pero quiero que apunten eso, hermanos, porque lo vamos a meditar en un momento más, de cómo el Señor no esperó a que fuéramos perfectos para escogernos y tomarnos como su pueblo. Al contrario, estábamos llenos de defectos, llenos de pecados, y el Señor de a poco ha ido soberanamente y providencialmente obrando en las vidas de cada uno de nosotros, y a veces sin siquiera saber, el Señor ya estaba obrando en nuestras vidas. Como dice la misma palabra, o sea, siendo enemigos, nos reconcilió con Él. O sea, cómo obra el amor del Señor. No espera que uno cumpla las condiciones. Y esa yo creo que es una de las pruebas más grandes del matrimonio, en el cual a veces uno quiere que todas las cosas ya estén listas, o uno cumpla ya con todas las condiciones. Pero el Señor no es así, con uno. El Señor, por definición, es la paciencia máxima, para que cumplamos con su voluntad. Nos da la gracia, nos da el conocimiento, nos da el entendimiento, permite que nos exhorten hasta que podemos cumplir con lo que Él espera. Algo tremendamente complejo, hermano. ¿Cómo se quebranta un pacto?
Levítico capítulo 26, desde el versículo 14. Empero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, 15 es lo importante. Si abominareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis derechos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto. Y después en el 16 explica las consecuencias de eso. Yo también haré con vosotros esto, enviaré sobre vosotros terror, extenuación, calentura, que consuman los ojos, atormenten el alma, sembraréis en balde, etc. ¿A raíz de qué? De invalidar su pacto. Ahora, el pacto matrimonial es una de las tantas maneras en que el Señor hace su voluntad en nuestras vidas, pero fíjese todo lo que dice: abominar sus decretos, menospreciar sus derechos, no ejecutando todos sus mandamientos. La palabra abominación, hermano, es una palabra muy importante en la Biblia, que tiene un nivel de alcance espiritual inmenso. Pero en pocas palabras, abominación lo dijo el Señor en Mateo 24, en un contexto incluso escatológico. Hablando del anticristo y la abominación desoladora, dice: cuando estuviere en aquel lugar lo que no conviene. En pocas palabras, la abominación es algo que no debe hacerse. O, en términos más sencillos, cuando yo dejo un bien superior por un bien inferior. Cuando yo dejo un estado superior por un estado inferior. Degradarse, rebajarse. Eso es abominable. Eso tiene una cantidad de aplicaciones tremendas. Por ejemplo, imaginémonos, hermanos, lo que significa que el Señor haya dicho que así como Cristo es a la iglesia, así es el esposo o la esposa. Eso, hermanos, claro, pareciera algo retórico, una forma de decir de Pablo para enseñar una doctrina, pero si eso lo llama a la vida cotidiana, hermanos, es una medida terrible para los varones. Porque imagínense lo que está diciendo, explícitamente. ¿Quién puede cumplir con algo así? Porque eso dice explícitamente el apóstol Pablo. Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por él. ¿Usted se ha dado cuenta, hermano, que siempre el diablo trata de los fundamentos de la Biblia socavarlos? Y fíjese cómo el feminismo y el posmodernismo trata de hacer ver que esa relación, esa semejanza que usó el Espíritu Santo, no es así. Obviamente que hay otro pasaje en el Nuevo Testamento que dice que es coheredera de la gracia, y todo eso es cierto y verdadero. Pero este pasaje es tremendo, hermano. Tremendo porque en el fondo es como una definición estructural de la realidad del universo entero. Porque está diciendo que es Cristo y la iglesia. Entonces, en el fondo, cada matrimonio debiera ser como Cristo y la iglesia. Es como una mini, a escala, historia del cristianismo. ¿Y cuán lejos muchas veces estamos de eso? ¿Se da cuenta? Es fuerte. ¿Cómo hace un cristiano para amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia? Y creo que hay dos cosas súper importantes, hermano. Dos cosas que son fundamentales. Si se es uno, una sola carne, la unidad sin duda es el atributo por excelencia del matrimonio. La unidad, pero en serio. No de decirlo, no. Unanimidad. Un prototipo simplificado de alguna manera de la iglesia. Pues donde hay dos o tres, dice el Señor que ahí está Él. Y la unidad básica de comunidad es el matrimonio. Esa unanimidad la vemos en la iglesia apostólica. Nosotros leemos el libro de los Hechos y dice que eran una sola alma, un solo sentir, un solo parecer. Y Pablo exhorta durísimamente a los filipenses porque esa unidad no se daba entre ellos. Y Pablo les dice cómo resolver eso. Entonces, eso que Pablo le dice a la iglesia en Filipos, se lo dice a todos aquellos que requieren estar en una unanimidad. Entonces, acompáñenme, hermanos, por favor, a Filipenses capítulo 2. Porque ahí hay un antídoto, una medicina del mismo Señor en donde plantea esto. Filipenses capítulo 2, versículo 2. Miren lo que dice. Cumplid mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y ahí, del versículo 3 al 8, está diciendo el centro de la sustancia de cómo ser uno. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Y se da cuenta cuántas veces uno como matrimonio le cuesta no caer en la contienda? Digo, hermano, yo creo que una de las pruebas más grandes de uno como creyente, no caer en eso. Porque pasan los mínimos detalles. Nada, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros. No mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. Hasta ahí son puras reglas, en un sentido morales, que sí, son muy verdaderas, son muy ciertas, pero ¿cómo se hace? ¿De dónde saco la fuerza para hacer eso? Cuando yo sienta en mí
todos los argumentos y todas las razones racionales, intelectuales de que tengo la razón y que la otra persona está totalmente equivocada y no está entendiendo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De dónde saca esa fuerza un creyente? Lo que dice ahí después, el versículo 5. Está dando una razón teológica, metafísica tremendamente alta. Mire lo que dice. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor Jesucristo, verdadero hombre y verdadero Dios, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad encarnado, mire lo que hace por causa de la salvación de su pueblo. Se rebaja y deja todo, deja estar a la diestra de Dios Padre, estar ahí con el Padre eternamente, abandona todo eso y no le importa, y no lo defiende, se despoja de eso. ¿Se da cuenta? Entonces, eso es una de las cosas al final, hermanos, que nos cuesta muchas veces, o que yo por lo menos veo claramente que a mí me cuesta. Porque la Escritura dice que al varón se le ha dado una autoridad. El Señor le dice a Eva en los primeros capítulos de la Biblia, Él se enseñoreará de ti. Porque el diablo quiere borrar eso, y el feminismo aborrece eso. Y usted lo sabe. Pero eso dice la Sagrada Escritura. Él se enseñoreará de ti. ¿Para qué? Eso es por causa del pecado. Porque eso es dicho a razón del pecado. Justamente cuando el Señor va obrando en un matrimonio y en una familia, ahí está lo que dice Pablo, que somos coherederos de la gracia. Pero lamentablemente por causa del pecado se establecieron estas jerarquías y que están en la Escritura. Ahora, ¿cómo se deben realizar esas órdenes que el Señor puso? Y eso es lo que muchos, en nombre de esas verdades, muchos han tiranizado. Y esas son justamente las medias verdades que el diablo toma para deformar y arrastrar a muchos. Porque eso es cierto. O sea, un hermano una vez dijo que el diablo, toda causa diabólica, tiene una parte de verdad. Entonces, por ejemplo, el feminismo, el postmodernismo y todas estas doctrinas de demonios que hoy día tratan de generar esta contienda y disensión entre el hombre y la mujer. ¿En qué se basan? De que efectivamente, si uno considera la historia del siglo XX, hubo mucha tiranía en nombre de la autoridad dada por la cultura judeo-cristiana. Y eso es innegable en muchos aspectos. Ahora, ¿a dónde está la falsedad de eso? Lo que vamos a meditar ahora. Esa autoridad dada por la Escritura al varón es para ser como Cristo. ¿Y cómo fue Cristo? Esas son las dos cosas que quiero meditar, hermanos, con ustedes, que las encuentro preciosas y sublimes. Una, hermanos, tiene que ver con eso que veíamos en Ezequiel 16. De que siempre uno a la hora del romance y el cortejo bíblico y todo lo que eso significa, uno siempre tiene en su mente el caso ideal. Pero yo quería hoy día con ustedes compartir, entre lo que hemos ya podido hablar, de los casos que aparecen en la Escritura que son olvidados, pero que para el Espíritu Santo no fueron olvidados. Acompáñenme a Mateo 1, por favor. Mateo capítulo 1. El inicio del Evangelio. Esto yo lo encuentro las cosas más hermosas de la Sagrada Escritura y que a veces se nos olvida. Y que yo les animo a que si tiene hijos varones las pueda compartir. Mateo 1. Inicio del Evangelio. La genealogía del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es algo eminente. ¿Usted ha considerado, hermano, que aquí hay nombres de algunas mujeres? Porque uno pensaría que en la genealogía solo hay nombres de padres e hijos. Pero acá hay nombres de algunas mujeres. Mire el versículo 3. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Esa es una historia bastante crítica, ¿cierto? No nos vamos a concentrar en esa. Quiero que nos concentremos especialmente en el versículo 5, hermano. Hay dos nombres preciosos. Salmón engendró de Rahab a Booz. Y Booz engendró de Ruth a Obed. Y Obed engendró a Jesé. Y Jesé engendró al rey David. ¿Habíamos considerado alguna vez que la bisabuela o tatarabuela del rey David fue la ramera de Jericó? Qué fuerte, hermano. O que su bisabuela o abuela era Ruth la moabita. Y los moabitas tenían prohibido en 10 generaciones no entrar al pueblo de Dios. Y que Ruth es de esa 10ª generación que vuelve al pueblo de Dios. Si alguna vez Dios pusiera en el corazón de algún creyente quizás hacer alguna película cristiana y hicieran esa historia, por ejemplo, del amor de Salmón con Rahab, porque Rahab, todos sabemos por las Escrituras, que se convirtió. Cuando fue arrasado Jericó por el ejército de Israel, ¿quién fue la única que se salvó de Jericó? Fue esa casa que tenía este cordel de grana rojo,
Y ella fue la que salvó a estos espías. A algunos les toca amar como a Adán y nacer junto a su esposa. Como Abraham, que era su media hermana casi. O Isaac, que estaba orando en el pozo, levantó la mirada y ahí venía su Rebeca, ¿cierto? Como Jacob, una historia un poco movida. O como Salmón. Entonces, lo que quiero plantear, hermanos, de alguna manera, que hay distintas facetas del amor de Cristo. Diversísimas. De las más variables que pueden haber, porque el Señor dice que su gracia es multiforme. Entonces, hay muchas maneras en cómo un creyente, un cristiano ha conocido a su esposa, pero de la manera que sea, todas esas historias revelan algo del Evangelio. Porque, ¿qué pasa si alguno de sus hijos conoce a una hermana, por ejemplo, que se convierte en la universidad y llega a la iglesia? ¿Y puede pasar? Solo Dios lo sabe. Y hay un Salmón, y también hay un Abraham, y también hay un Isaac, y también hay un... ¿Me entiendes? Entonces, una de las cosas de cómo Cristo ama a su iglesia, la ama de manera incondicional y preciosa. Y fíjese, se esfuerza por santificarla. Y eso, hermanos, a veces es complejo en el matrimonio, de que a veces el rol del esposo puede pasar que se termine concentrando en un rol meramente proveedor. Y eso no es bíblico, si usted lo piensa. Es uno de los aspectos. Y es sacrosanto y precioso. Y el Señor dice que la sustenta y la regala a la iglesia. Cristo sustenta y regala a su esposa. Y el que no provee para lo de su casa es peor que un infiel y ha negado la fe, dice el apóstol. Eso es fundamental y está de base. Pero no es solo eso. Siempre está el ejemplo de Aquila y Priscila, ¿cierto? Que Priscila era más dada a las cosas de la palabra que Aquila. Probablemente ella sabía más de las escrituras. ¿Sabe que una vez me tocó estudiar este tema y encontré algo muy precioso? El Espíritu Santo en el libro de los Hechos y en las cartas de Pablo siempre pone a Priscila antes que Aquila. Siempre. Como confiriéndole una especie de importancia, innegable. Pero sabe que al final de la historia, acompáñeme a 1 Corintios 16, 19. Mire qué hermoso. Al final, mire el apóstol Pablo cómo termina saludando en Corinto. Las iglesias de Asia os saludan. Os saludan mucho en el Señor, Aquila y Priscila. Si usted revisa Hechos 18, 18, Hechos 18, 26, Romanos 16, 3, todos los pasajes que se nombra Priscila y Aquila, este matrimonio tan amado del apóstol, siempre menciona primero a Priscila y después a Aquila. Y al final termina mencionando a Aquila y Priscila. Han comentado algunos hermanos que al final, a la larga, Aquila terminó interesándose en las cosas del Señor y de alguna manera tomando este rol de sacerdote y de cabeza de instrucción de su esposa. Porque claro, un hermano puede decir, sí, pero es que yo no soy tan dado a esas cosas, yo nunca he sido dado tanto a los libros. Puede ser, hermano, pero en el fondo, si vamos a Efesios, hay una labor que nadie más puede hacer. Y lo dice claramente, Efesios capítulo 5, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra. Ahora, ¿eso significa que todos tenemos que ser teólogos, peritos, doctores en teología? No, pero por ejemplo, algunas cosas prácticas. He conocido hermanos muy piadosos en el Señor, y ustedes deben conocerlos también, que en cada comida, al terminar, así como también uno puede darse a la cosa dicharachera y hablar y reír, que pausan, sacan una Biblia y leen un capítulo después de cada comida. Un breve capítulo o una breve porción. Y orar. O algunos hermanos que practican devocionales diarios con su familia antes de dormir. Pero esa costumbre de poder practicar esa labor sacerdotal, esa labor de proveer de tiempo, por ejemplo, para que se medite en la Escritura, o proveer de tiempo para orar, o para cantar un himno al Señor. Entonces, claro, como decía hace unos minutos, está la provisión material, que es fundamental. Y vuelvo a repetirlo, si dice el apóstol Pablo que el que no lo hace es peor que un infiel y ha negado la fe. Pero así también está esta provisión espiritual, que es tan importante y más importante en un sentido, que sería el sentido espiritual. Volviendo a este tema, hermanos, de Rahab, de Ruth, no sé si lo medita, hermanos, pero cuando uno lee el libro de Ruth y uno ve ese Boaz, ¿cierto? Que es como un Superman, un hombre virtuosísimo, hermoso, perfecto, de un carácter intachable. ¿Quién era la madre de ese Boaz? Era Rahab. Boaz, el de Belén. Un hombre que todos le tenían esta tremenda admiración. ¿Quién era su madre? Rahab, la que había sido otrora la ramera de Jericó.
pero que se convirtió. Entonces no era extraño para vos, ¿cierto?, tener a Ruth después como esposa. En el fondo, fíjese, todos esos personajes de la Sagrada Escritura, el Espíritu Santo los utiliza como figura de Cristo y la Iglesia. Y por eso después Mateo pone a estas mujeres en la genealogía del Señor. Entonces, el pasaje de Ezequiel 16 es terrible. Vuelvo a repetirlo, hermanos, y por supuesto, obviamente que muy pocos probablemente les ha tocado o van a querer voluntariamente tomar ese guión y esa historia, que es durísima. Siempre, por supuesto, uno va a querer el cuadro más ideal y más perfecto, y está bien también. Y el Señor, a cada uno conforme al corazón, y Él sabe lo que es mejor para cada uno, nos hace vivir una historia más conforme según cada ejemplo que hay en la Escritura. Pero yo creo que eso, hermano, es fundamental, porque volvemos a lo mismo que dijimos al principio. Como Cristo amó a la Iglesia. ¿Cómo fue que Cristo amó a la Iglesia? ¿Cómo lo hizo? ¿Cumplía todas las condiciones? Hasta aquí, la Iglesia Metodista Independiente ha presentado En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Que el Señor les bendiga.